Muy buenas noches a todos, mi nombre es Yelisa Rodríguez y bienvenidos a un nuevo meetup online de la comunidad Perunet Development. Si bien el día de hoy tendremos una charla en inglés, no se preocupen, ya que tendremos apoyo para la traducción. Hoy tenemos a Mads Torgersen como speaker, quien nos hablará sobre C# 9 y más allá. Mads es Lead Designer de C# y Program Manager en Microsoft. Asimismo, tenemos a Jesús Angulo, quien es Senior Software Engineer en Avantika y Microsoft MVP en Development Technologies, quien nos estará apoyando con la traducción. Mads, can you start? Thank you very much. Thanks for having me here. Thanks, Julissa, for organizing. Thanks, Jesus, for translating. I'll do my best. So we will do our best to do this bilingually. And I will start out by, well, I was already introduced and I understood most of what Julissa said. So I will start by talking a little about how we think about Voy a empezar hablando un poco acerca de designing C#. el diseño de C#. So, Así que, while I speak, you should feel free to ask questions in the chat. mientras yo hablo, siéntanse libres de hacer preguntas en los comentarios o en el chat. And Jesus will make sure that I see those questions, and I will go and answer them from time to time. Y yo me encargaré de verlos y avisarle a Mads para que él pueda responderlos. So we can have a conversation and not just you listening to like a video for the whole 2 hours. I'd much rather have a conversation. Así podemos tener una conversación en lugar de que ustedes vean a Mads hablando durante 2 horas. So when we design C#, we actually have a language strategy that you can find on this website here. Cuando diseñamos C#, nosotros tenemos una estrategia para diseñar el lenguaje que de hecho pueden encontrar en el enlace ahí. But there are sort of like 3 main components to it. Hay 3 componentes principales. And the first one is that we are very eager to evolve C# and invent new things. Y el primero que está ahí es que pensamos en evolucionar C#, innovar, crear nuevas cosas, inventar. It's difficult to evolve a programming language because you can never take something out, so everything is there to stay and the language gets bigger and bigger. Y entenderán que es difícil evolucionar un lenguaje porque las cosas que tú introduces se quedan ahí y el lenguaje se va haciendo cada vez más grande. But on the other hand, the programming landscape changes all the time, and programs today are not the same as they were 10 years ago. And so we need to do some things to stay relevant. Pero la programación no se queda donde está y cambia. No es la misma que fue hace algunos años atrás. Entonces tenemos que hacer algo para permanecer relevantes. And so you can either do too little and then you stop being relevant, or you can do too much and then your language becomes too big. And we're mostly trying to, we would rather end C#'s life by being too big but relevant than to being not big enough and a legacy language. Así que tú puedes hacer muy poco y quedarte irrelevante, o puedes hacer mucho y terminar con un lenguaje muy grande. Y nosotros en C# preferimos hacer mucho y seguir relevantes, así nuestro lenguaje se vuelva muy grande. So the second thing is C# is being used for very many different domains now. Ahora, lo segundo es que C# está usado para muchos diferentes dominios. And we try to do things that benefit most of those domains and developers in those domains. Así que nosotros tratamos de hacer cosas que beneficien a la mayor cantidad de desarrolladores en esos dominios. That doesn't necessarily mean that we only do features that most people will use. Sometimes we do features that help build
the low-level efficiency, for instance, that everyone else can build on top of and benefit from indirectly. Eso no significa que solamente hagamos características que la mayoría de personas usa. Algunas veces vamos al nivel más bajo, donde podemos implementar cosas que más personas puedan beneficiarse indirectamente. So the third thing is about leadership. On the one hand, we want to rely on a big and frequent communication with the community, like today. La tercera habla de liderazgo, ya que nos interesa mantener esa comunicación constante con las diferentes comunidades, como lo estamos haciendo ahora. On the other hand, a programming language needs strong leadership and stewardship so that it can kind of keep a feeling of coherence. Pero, asimismo, tenemos que el liderazgo dentro del diseño del lenguaje C# debe ser fuerte porque necesitamos mantener esa idea de coherencia. So we have a language design team that makes all the final decisions on what C# should look like, and that are the same 10 people building the whole language. Así que tenemos un equipo de diseño de lenguaje que se encarga de tomar la decisión final de lo que va a formar parte de o no de C#, y son las mismas 10 personas que construyen el lenguaje. So, on the other hand, we try to be in constant communication with the community and make sure that the things we build are the right things for the right scenarios as best we can. Del otro lado, tratamos de mantener una comunicación constante con las comunidades de tal forma que lo que construyamos sea lo correcto para las necesidades de la comunidad. So if there are any questions on this part, let's have them now, because otherwise I just want to go to Visual Studio and play with some code. I think that it's fine by now, so I will tell you if there are any question. Perfect. Let's go and let's hop on into Visual Studio and look at C#9, which just shipped a week and a half ago. Yep. Ok, ahora veamos Visual Studio y C#9, que ha sido lanzado más o menos hace una semana. Okay. So one of the things we want to avoid, we want to be better at in C# is to try to get rid of some of the ceremony that is in the language, some of the boilerplate, if you will. Una de las cosas que hemos querido remover de C# es parte de la ceremonia que forma parte del lenguaje, lo que nosotros llamamos boilerplate. For instance, when you're writing your first program, you have to somehow know to write a class with a main method, and then your code is inside of that. But what if we could just get rid of that? Por ejemplo, cuando escribes tu primer lenguaje, necesitas colocar la clase program, colocar tu método principal o main y colocar el código dentro. Pero ¿qué pasa si podemos deshacernos de eso? This is valid C#9 code. You can write statements at the top level and use that as your main program. You don't have to put everything inside of these two levels of indentation to get started. Así que cuando empiezas a programar, puedes colocar tu código directamente en el nivel superior sin estos dos niveles de indentación. And you can still do most of the things you can do in a main method. If you want to use args, there's still a magic args name and scope. Go ahead. Tú puedes hacer la mayoría de cosas que puedes hacer dentro de tu método principal, incluso en la variable args, los argumentos están disponibles como una variable mágica de la misma manera en la que lo encuentras dentro de los setters de las propiedades. Or if you want to write async code, you can do things like await task.delay 1000 here, and you don't have to know what to return from your main method to make that possible. You can just write await directly in your code. O si quieres escribir código asíncrono, puedes escribirlo directamente y no necesitas saber qué tipo de retorno tiene tu método principal para que esto funcione.
So that's what we call top-level statements, and it's really just to make programming simpler, especially for beginners, but I'm going to be using it too. I will only write a main method if I'm showing on stage that I can delete it. Esto está pensado principalmente para principiantes, para que no tengan que escribir el método main, pero sinceramente lo voy a usar yo también y solo voy a escribir un método main cuando vaya a presentarme para poder borrarlo. So that's top-level statements. I want to see if there are any questions on that. Yeah, I have some questions. Let me tell you some. Okay. So in the future, are we going to see more like Python stuff in C#? That is very likely. Python is a very succinct language. You can say things with very little code, and we have already taken many things that are a little bit like Python. Ok, Python es un lenguaje muy resumido y sí que probablemente sí, veamos algunas cosas de ello, porque ahora justamente estamos trabajando en quitar algunas de las cosas que hace que C# sea, ¿no?, demasiado verbose. For instance, go ahead. No, go ahead. For instance, in C#8, we added index and range support, so you could say things like string s equals hello, and then you can index from the end, say 2 from the end, or and get an element where you count backwards from, you will get the L there, or you can even use ranges to say I want from the second to last and all the way to the end, and get a range of things. And that's something that was very inspired by what you can do in Python when you work with arrays and matrices. De hecho, en el pasado introdujimos índices y rangos que, como pueden ver, nos permite tomar de un array, por ejemplo, las dos últimas posiciones o un rango de valores entre un índice X y uno Y. Good question. There is other question. Let me see. Okay. Doing this is not giving the feeling like C# is not a language, object-oriented language? I don't know. I think Python is an object-oriented language. Or maybe you mean the whole, doing this whole top-level thing. I will say that the first object-oriented programming language was Simula 67. It was 53 years ago, and in Simula 67, you could write code on every level of indentation. It was only when Smalltalk came that there was very strict rules for the classes go here, the code goes here, the lambdas go inside. Okay. De hecho, Python es un lenguaje orientado a objetos y, de hecho, si recuerdan el primer lenguaje orientado a objetos, Simula 67, nosotros podíamos escribir código en cualquier nivel de indentación. Fue hasta que Smalltalk apareció que se empezaron a definir estas reglas de las clases van aquí, los métodos aquí y el código aquí dentro. Así que... But I also want to say this. Object-oriented programming doesn't always work. It's not always the right thing. And much of what we have done in C#, not all of it, but much of what we have done in C# in the latest couple of releases have been to supplement object-oriented programming with more from what you could call a functional paradigm. Ok, y para agregar, el paradigma de orientación a objetos no siempre funciona, así que lo que están haciendo en C# es agregar el suplemento, lo que necesita C# como lenguaje orientado a objetos, en su mayoría de lenguajes funcionales para
poder, ¿no?, complementarlo. And part of that is that object-oriented programming tends to wrap the state of the object together with its functionality, like they always belong together. But when you have the cloud and data in the cloud, you want to be able to have different functions for the same data depending on the app or the domain. So you have to separate them. You have to be able to separate them. Okay, y de hecho, en la programación orientada a objetos, usualmente tienes la funcionalidad y el estado de la data juntos. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de aplicaciones en la nube, a veces vamos a necesitar, dependiendo de la aplicación y el dominio, tener los datos y la funcionalidad separados o dos funcionalidades llamando a los mismos datos. So I think that was the last question right now. Yeah. Yes. Well, let me go in a different direction than I thought I would. Based on that question, let's actually go and look at pattern matching now, and we can come back to this example later. Okay. For the rest of what's in there. Okay. Ahora vamos a ver pattern matching. So pattern matching in C# was one of those features that was very much supposed to help with when you can't write your code in an object-oriented way. Muy bien. Esta característica fue pensada cuando no podías escribir tu código en una forma orientada a objetos. So here's an example that works in C#8 that calculates the toll of a road depending on time of day and kind of vehicle. And in an object-oriented program, this calculate toll would have been I'm clicking in the wrong place, would have been a virtual method on an object hierarchy. Ok, por ejemplo, aquí tenemos una función, calculate toll, que calcula lo que tiene que pagar el vehículo dependiendo el tipo, el peso. Y si ustedes lo piensan en un modelo orientado a objetos, esto tendría que ser un método virtual y tendría que distribuirse a lo largo de la jerarquía de tipos. But in this example, the vehicles were designed and implemented by one set of people, and the method has to be written by a different set of people, like me. Pero en este ejemplo, los vehículos fueron escritos por un conjunto de personas y este método tiene que ser escrito por otro conjunto de personas, en este caso, yo. Pattern matching helps with this in that you can write code that is specific to each type of object outside of the object instead of inside of the object, like virtual methods. Así que con pattern matching podemos escribir código que tendría que estar dentro de cada objeto, pero podemos implementarlo fuera. So here we are switching on the vehicle. We only know its object, but we can do different things depending on whether it matches the pattern car or taxi, a bus, or delivery truck. So it's doing the type-specific thing separately, like in a functional language, which lets other apps do their own thing for vehicles independently of this code. Así que en este método, como pueden ver, el input es un tipo object, y es lo único que sabemos, y hacemos el diferenciamiento de tipos en una forma muy similar a la que nosotros haríamos esto en un lenguaje funcional, permitiéndonos tener el código con el que trabajan estos vehículos separado de este código que maneja justamente este cálculo. So one of the things we're doing since C#7 is make pattern matching better and better. And in C#9, we also added a few new things to pattern matching that I'm going to show you here. Y lo que hemos hecho en C# desde C#7 es hacer esta característica de pattern matching mejor y mejor cada vez. Entonces vamos a mostrarles algunas de estas cosas. So the simplest one is, if I'm just matching a taxi but I don't care about it, why do I have to say that I don't care about it? So in C#9 you can delete this little discard. Por ejemplo, si tú identificas a la clase simplemente y no te interesa el valor, ¿por qué tendrías que colocar ese guión bajo? Podemos ahora simplemente eliminarlo.
a new kind of pattern that's a little more interesting is for this kind of comparison with a constant value. Y aquí tenemos, por ejemplo, uno mucho más interesante. Por ejemplo, esta comparación con un valor constante. So one way that we can do this now in C#9 is, instead of having this when clause, we can say, let's switch to a nested switch here. Por ejemplo, ahora en C#9, en lugar de tener esta condición, podemos crear un switch anidado. And this, you can see this first line has no red squiggles on it, because this is actually a valid pattern saying an integer greater than 5,000. Y de hecho pueden ver que no tenemos el color rojo marcando el error, porque es de hecho una expresión, un pattern válido. Un valor entero contra, ¿no? Evaluado contra un valor constante. So now we can write this as a nested switch, and it totally works. Like Así this. que ahora podemos escribirlo como este switch anidado y funciona completamente. So that's what we call relational patterns. But the problem is that in and of themselves, they only let you sort of compare with one value at a time in each pattern. Eso es lo que llamamos patrones relacionales, pero el problema es que solo comparamos con uno de los valores cada vez. But this last case here is really for the things that are greater than or equal to 3,000 and less than or equal to 5,000. Y este último case es para aquellos que son mayores que 3,000, pero menores que 5,000. And that's the third thing you can do in C#9 is you can combine any two patterns with and, or with or with not. Well, one pattern with not. Lo que ahora podemos hacer es mezclar esas condiciones con un and, por ejemplo, o con un or, o con un not. There is a question I think that could be interesting. Mm-hmm. People ask if this is compatible with older versions. For example, if I had a legacy project, who can bring this new latest and greatest syntax to that kind of old project? The answer is usually yes, but if you need to target an old version of the framework or an old version of the runtime, then the answer becomes a little more complicated. La respuesta generalmente sí, pero si tienes que hacer target a una versión más antigua del Net Framework, la respuesta se puede volver un poco más complicada. So some language features, like pattern matching, I think, they don't depend on anything in the framework or the runtime, and you can just compile them to an older version. But other language features require either runtime features or library features that you need to be there. Algunas características del lenguaje nuevas no dependen de ninguna característica del runtime, es decir, de la versión de .NET que estás usando, pero otras necesitan incluso, tienen una dependencia con el runtime o incluso con algunas librerías. And we'll see examples of features that depend on newer runtimes a little later. So. Y vamos a ver algunos ejemplos de características del lenguaje que dependen de nuevas versiones del runtime. I think that was the only question, right? Yeah. So let us see one more example of logical patterns. So the not pattern, we can say not null, for instance, because null is a constant pattern, and you can put not in front of every pattern. So now you can say not null as a pattern. Por ejemplo, este pattern lógico, dado que null ahora es un pattern que puedes evaluar,
puedes usar not en frente de cualquier otro pattern, así que puedes usar not null ahora como una condición dentro de tu switch. Nice. So you may ask, if we go back to this example, you may ask, why is this better than what we had before? Why is it better to use a pattern than just some logical expressions? Y si regresamos a este ejemplo, se pueden preguntar, ¿por qué esto es mejor que lo que teníamos antes? ¿Por qué esto es mejor que tener el código en diferentes versiones lógicas? And there are essentially two reasons. One is not the most important, which is that patterns are sometimes a little more efficient because we can optimize the whole switch instead of having individual ifs or expressions that are harder to look into. Ok, la primera es porque generalmente, y la menos importante, es que los switches son más eficientes porque podemos optimizar los diferentes branches en la lógica de antemano porque ya conocemos, ¿no?, las diferentes opciones, en contraste con, por ejemplo, un if-else. But more importantly, when you use patterns, you get more checking from the compiler. So if I move things in the right order here, but I make an error, I say less than or equal to 4,000 here. Now look what happens. Pero más importante, tú obtienes más verificación del compilador y del IDE. Por ejemplo, si tú cambiamos esto y en lugar de decir mayor o igual que 3.000 y menor o igual que 5.000, ponemos menor o igual que 4.000, pueden ver cómo ahora tenemos un mensaje. Yes, so here it says, it actually tells you that there are some values that you forgot to deal with. It says that your switch expression doesn't handle the value 4001, for instance. And if we look, oh, that's right. 4001 doesn't fit into any of these cases, so it's not exhaustive. Por ejemplo, en este caso te dice que tú estás olvidando manejar un caso en particular. En este en particular, que no estás manejando el valor 4001. Y tú puedes verificar y ver, oh, sí, no estoy manejando ese caso y corregirlo. So it helps you write correct code. And if we do it the other way, let's erase this and see what happens. O por ejemplo, si lo hacemos en la forma anterior y borramos este código, mira lo que sucede. Here you get an error saying you can't get to this pattern because the previous patterns handle all the cases. Por ejemplo, este error que dice que no vas a poder llegar a esta opción porque los demás patterns arriba ya manejan todas las demás condiciones. So that's one way that patterns, maybe they make your code a little clearer to read. I think so, but they also help you get more feedback from the compiler to avoid some of those difficult to find errors. Puede que haga el código mucho más expresivo, y de hecho creo que lo hace, pero lo más importante es que nos permite poder evitar estos errores que son muy difíciles de detectar. So to end the pattern thing, it looks like still no more questions there. Let me show another method that that we used to implement with an if-else that takes a time and gives you back an enum signifying the time of day. Ok, veamos otro ejemplo donde solíamos implementarlo utilizando un if-else. En este caso, este método toma una hora del día y nos devuelve este enum, time band, que nos dice, ¿no?, qué momento del día está. So, often in Visual Studio, we will help you use the new language features by suggesting that suggesting on old code that you could write it better using new features. So for instance, here, it suggests to convert to a switch expression. Muchas veces en Visual Studio sugerimos que utilicen una nueva característica y en este caso, como pueden ver, estamos sugiriendo convertirlo a una expresión switch. So if I do that, you can see we get a beautiful switch with the time bands here that's much easier to read than if-else and much harder to get wrong. Como pueden ver, ahora con este switch
es mucho más fácil de leer y es mucho más difícil de hacerlo mal. If we want to see a use of the last logical pattern, you see that both the first and the fall through here are of the same enum type, of the same enum overnight. Si vamos a utilizar la última pattern lógico, pueden ver, por ejemplo, que el primer valor y el último son exactamente el mismo, overnight. So if we say or greater than or equal to 20 here, then we have one pattern that captures both the times where you want the overnight band. Y ahora, gracias a que tenemos or y and, pueden ver cómo ese statement puede manejar ambos casos, que son los que, ¿no?, equivalen para overnight. And you can see, if you squint, that there's a little red squiggle here saying that you will never get to this case. So like the error message we saw before. So if you prefer, you can write the switch like this. Y como pueden ver, hay un pequeño indicador, si miran bien, en el indicador de descarte, el guión bajo. Así que, igual que antes, les dice que nunca van a llegar a ese caso. Así que pueden eliminarlo y escribir el switch como lo ven ahora. I think I like the other way better, but just to show the feature here. Yo creo que me gusta de la otra manera, pero más que todo para mostrar la característica. So I see there's a question in English. Yeah. You might want to read it in Spanish. Sí. Una curiosidad, ¿no? He leído el operador lógico AND, que es doble ampersand, en lugar de AND. Esto pudo haber roto el parser, el código, dentro de este nuevo Relational Pattern Matching. ¿Eso es cierto? That's true. So we were thinking about what is the best syntax for logical patterns. And of course, we thought about, well, maybe you could use double bar here and double ampersand here. But there were two reasons why we didn't. First of all, it would be very hard for the parser, but we could maybe figure that out. But the other thing is, it will be very hard to read because we are mixing expressions and patterns in many ways in the language. Ok, sí, como pueden ver, las expresiones y las, digamos, condiciones lógicas que nosotros conocemos con el doble ampersand son cosas diferentes. Entonces, cuando pensaron diseñar esta característica, pudieron utilizar los mismos, como hemos escrito ahí, pero uno haría la vida más difícil al intérprete poder, ¿no?, entender qué es lo que tratas de decir, y dos, haría mucho más difícil leer el código que estamos escribiendo porque estaríamos mezclando dos cosas diferentes. For instance, remember that patterns are also used in is expressions. So you can have expressions that is this pattern, double ampersand is some other pattern. And things can get very confusing and hard to read because it's a double ampersand part of the pattern or does it come after the is expression? So we just said, hey, let's use words and it's easier for everyone. Ok, y recuerden que podemos utilizar estos patterns dentro de is statements, ok. Entonces, imagínense que podríamos colocar is y una de estas expresiones y luego doble ampersand, ¿no? Entonces empezaríamos a mezclar las cosas y sería extremadamente difícil de entender. Así que dijimos, ok, introduzcamos estas palabras y al parecer funciona muy bien. Personalmente a mí me gusta mucho. Cool. And the last one there doesn't look like a question. Yeah, it's people saying hi from different parts of Peru, so yeah. Hi, parts of Peru. So that's what I had about pattern matching in C# 9. Any last questions there? Or we can we'll move back to the... Yeah. Okay, great. So let's move back to the other file and start talking about
this example here with the person class. Ok, volvamos a este ejemplo y empecemos a revisar un poco acerca del ejemplo con esta clase persona. So you can see that I use an object initializer to create the person, and I can do that because the person has no declared constructors, but it has properties with setters that I can use in the object initializer. Pueden ver que están utilizando object initializers, es decir, que pueden colocar los valores ahí al momento de crear el objeto, porque la clase persona no tiene un constructor declarado con parámetros y tiene propiedades autoimplementadas en este caso con setters públicos. And this is a very nice way of declaring classes and of consuming classes that has been in C# for a very, very long time. And many people use it and prefer it to having declared constructors with parameters. Okay. Y esta es una manera muy simple y fácil de utilizar clases y crear instancias que ha estado en C# desde siempre. Y hay algunas personas que prefieren crear constructores con, ¿no?, los valores con los cuales inicializar sus clases. But another thing that we have started supporting more and more in C# is immutable objects. Pero una de las cosas que estamos empezando a soportar cada vez más y más dentro de C# son objetos inmutables. So in order to protect an object when it is first created, so it won't change after that, you can have auto properties that only have getters. Por ejemplo, para proteger un objeto y que no pueda ser modificado después de inicializado, podemos, por ejemplo, crear propiedades con solamente gets. But then I can't use object initializers because they need the setters to initialize the objects. And so you end up having setters and telling people, please don't use them after the object is created. Don't do this. Pero no podríamos usar, ¿no?, la inicialización del objeto porque necesitamos los setters. Entonces terminamos diciéndole a las personas que por favor no modifiquen los valores y no utilicen los setters después de haber inicializado el objeto. So we asked ourselves, how can we allow this, but not this? Así que nos preguntamos cómo podemos permitir crear el objeto, pero no poder modificarlo, no esto. And the answer to that became a new version of the set accessor called the init accessor. Y la respuesta para esto es esta nueva versión de del setter de la propiedad llamado init. So you can see this does exactly the right thing. It's a set accessor that can only be used during the object initializer. So this is allowed, but this is not. Y como pueden ver, esto hace exactamente lo que necesitamos. Permite utilizar el setter durante la inicialización del objeto, pero no permite modificarlo luego. So that helps us with that problem. But when you have immutable objects, when you work with immutable objects, you often work in a different way than you do with stateful mutable objects. Ok, eso nos ayuda con ese problema, pero cuando tú trabajas con objetos inmutables, tú trabajas en forma diferente a la que tú harías o trabajarías cuando trabajas con objetos con estado completo interno. Often you want to treat them more like values. When you change something, you don't change the object, but you create a new one that's like the old one, but with one thing changed. Así que tú prefieres tratar esos objetos como valores. Entonces, cuando quieres cambiar algo, en lugar de cambiarlo directamente, creas un nuevo objeto, pero con este pequeño cambio. That pattern, that style of programming is often called non-destructive mutation. Ese estilo de programación se conoce como non-destructive mutation o cambios no destructivos, digámosle. Cambios no destructivos.
I was curious to hear what you would call that in Spanish. That was a tough one. And the problem when you want to work with objects as values is that old-fashioned C#, object-oriented C# is fighting you every step of the way. All the defaults are wrong. You have to do everything yourself, change all the behaviors yourself. Ok, el problema es que el antiguo C#, el que nosotros conocemos como orientado a objetos, a cada paso que damos nos empieza a limitar diciendo, ok, lo que funciona por defecto no funciona para nuestro caso y nos toca implementar todo nosotros de nuevo. So, what we said in C#9 is we want to give you a version of classes that does all the right things if you want the objects to be more like values. Así que nosotros preferimos darte un tipo de clase que te va a permitir tener todo lo que tú esperarías tener cuando quieres tratar a tus clases más como valores. So the way you do that is you declare your class as a record. Y la forma en que lo haces es declarando tu clase como record. Records can do all the same things as other classes, but their default behavior is different, and they have more things that they can do out of the box without you having to say so. Los records funcionan de la misma manera en la que funcionan las clases, pero por defecto son tratados como valores, lo que nos permite tener más cosas listas para trabajar si es que queremos enfocarnos en objetos como valores. And records don't have to be immutable. You can create mutable records, but usually you use records when you want to work with immutable objects. Los records no tienen por qué ser inmutables, pero normalmente cuando trabajas con records vas a volverlos inmutables, generalmente. So one of the things that records support is this pattern of non-destructive mutation. You're enjoying my suffering, okay? Cambio. Así que lo que nos permite trabajar con records es trabajar justamente con este patrón de non-destructive mutation. So I can't say this, but I can create a new person bar other person equals person with and then an object initializer. Así que no podemos modificar el objeto, pero podemos hacer esto. Podemos crear uno nuevo con, ¿no?, valor modificado diferente al valor original. So I'm writing another one while you say that changes it back again. So you can see that I'm creating new objects from the old objects, but I use an object initializer to say what has changed. Esto nos permite crear nuevos objetos y decirle a C# qué es lo que es diferente al momento de crearlo. And so it actually uses this object initializer uses the init accessor again. You can see if I delete it, I get an error here again because I don't have a way to set it. Esta sintaxis utiliza justamente este init porque usa la misma sintaxis que nosotros usaríamos dentro de la inicialización del objeto. So what really happens when you do non-destructive mutation with the with expression is that the old object gets copied, and there's a new copy gets created, and then of the whole object, and then the object initializer gets applied to mutate it. Y lo que sucede aquí es que un nuevo objeto se crea, una copia del antiguo objeto, y después de tener ese objeto creado, se utiliza la misma sintaxis, el mismo inicialización del objeto para cambiar el valor que nosotros estamos especificando ahí. So the record object itself
knows how to make a copy of itself. Así que el tipo record sabe ya de antemano cómo crear una copia de sí mismo. So let's say that that the person object here was actually a student. Isn't it student? No, employee. Entonces, digamos que esta instancia de persona en realidad es una instancia de employee, ¿no? Empleado. Let's go and look at the objects we created here. Ok, veamos, ¿no?, los objetos que hemos creado aquí. Let's just these two for now. Matt, we have some questions when you are ready about this, because this trigger a lot of questions on people. Excellent. So let me show this running, and sure. And let's go to those questions. Sure. Compiles, and you see I get a Scott Hunter and a Scott Hanselman. That's not okay. That's not actually very interesting, but it shows that there are two objects. But let me show one more thing. Another thing that records can do is that they have a really good toString that shows what's inside of them. So I can say right line of a person, and I can say right line of other person. If I could spell other person, let's delete that line. And if we go look at what happens now, you can see that they are in fact employees. So when I used the with expression, even though here you could only see that it was a person, it actually copies the whole object. It's still actually an employee, and it copies the employee ID, even though the static type is person. Como pueden ver, a pesar de que lo que tú veas en el momento de hacer la copia, en person with, sea una persona, si detrás de eso realmente hay un empleado, la copia realiza la copia completa del objeto, incluyendo ese ID de empleado, por ejemplo. Okay, let's take some questions. Okay, the first one is, what's the difference between a record and an struct? A record is still a class. So it's a reference type. And when you assign it, you don't get a new copy. It's still assignment by reference, like other objects. But it has value semantics more like a struct. Ok. Los records siguen siendo clases, es decir, se siguen tratando por referencia. Cuando tú asignas un valor a otra variable, no te crea una copia, sino que tomas la misma referencia, pero tiene defaults que nos permiten trabajar más orientado a valores. For instance, with structs, you can't really have like an object graph or a tree of objects because they're value types. You can't do that, but you can do that with reference types, and so records allow that. De hecho, con estructuras no puedes tener este árbol de objetos porque esos generalmente son tipos por referencia y tú solo puedes tener, ¿no?, estructuras que son tipos por valor. Pero con records puedes hacerlo y aún así tener, ¿no?, la capacidad de poder tratar a esos objetos como valores. And also, records can have inheritance, just like classes, and structs cannot. Y de hecho, los records, como clases, pueden tener herencia y las estructuras no. Cool. Next question. Why don't just make records strike immutable? Don't you think that it's confusing creating mutable records? Yes. And I think sometimes, occasionally, you want something mutable, like a cache or something that isn't really part of the value of the record, but that is really like an advanced scenario.
I think that maybe there should be an analyzer in Visual Studio that gives you a warning when you create a mutable record, because usually that's not what you want. Sometimes it is though, but usually it isn't. Ok. ¿No sería mejor crear los records que sean directamente inmutables? ¿No creen que es confuso crear records que puedan cambiar, que sean mutables? Y la respuesta es que sí, pero en algunos casos, muy pocos, puede que necesites crear, ¿no?, records que puedan cambiar, por ejemplo, dinero, cosas así, pero son escenarios muy avanzados. Entonces, probablemente sería bueno tener un analizador dentro de C# que te dé warnings cuando crees records que no sean inmutables, porque la mayoría de las veces no quieres hacer esto. Okay, any plan on using with to override virtual methods on classes on the fly with a closure? There is some code there, if you can see. Oh, that is very cool. No, we have no plans of that. but that would be fancy. That's, you see, that's sort of like a version of the idea that you could almost override methods when you create an object inside of a statement. Ok, ¿algún plan en utilizar with para sobreescribir métodos virtuales en clases, ¿no? On the fly, al vuelo, digámoslo, con un closure, y la verdad es que no están los planes, pero sería realmente interesante tenerlo. I know there are some languages that allow creating new objects and overriding some of them methods in the same expression. Java allows that, for instance, and it's possible we would look at that in the future. Maybe we would use the with syntax, but I don't know if we would. Not sure. Okay. De hecho, algunos lenguajes permiten hacer este override, ¿no? Por ejemplo, Java, y aún no estamos seguros si vamos a permitir, pero obviamente que podríamos, pero aún no estamos seguros si lo haremos. Okay, there is a question that you probably hear a lot when you present records. When I should use records and when I have to stick with classes. You should use records when you want classes, when you want objects that behave like values. And there's one thing I haven't shown you yet, which is value equality, which probably helps answer that question. So I wonder if I should show that quickly and we go back to the questions. Yeah, I think that could be great. Yeah. Okay. Tú debes usar records cuando quieras tratar a los objetos como valores. Y de hecho, ahora con la demo que vamos a mostrar acerca de la comparación de igualdad, eso probablemente resuelva un poco más, ¿no?, o explique mejor la respuesta a esta pregunta. So the next thing that records give you automatically is value equality, where when you compare two record objects, you compare them by what's inside, not just by reference. Okay. Algo que te da records directamente, solo por utilizarlo, es la comparación de igualdad. Cuando comparas records, en lugar de comparar la referencia, si es la misma, lo que comparas son los valores que están dentro de ese objeto. So let's see that in action. Let's do person and original person. There we go. And let's also do a reference comparison just to see. Ok, vamos a hacer una comparación y una comparación de referencia también, para ver, uno, si son iguales, y dos, si la referencia es la misma. So you can see that the two objects, the one I started with and the one I changed back to Hunter, are
are equal because records use value equality, even though there are two different objects. Ok, como pueden ver, los dos records, el original y el que cambiamos y volvimos a cambiar para hacer, ¿no?, exactamente igual al inicial, son iguales a pesar de, como pueden ver, sean en cuestión de referencia dos objetos diferentes. So that's an important part of the value semantics that records have. And the equality is not just the object.equals method. It's also that there is an overload of the double equals operator that is value-based. Ok, esta es una parte muy importante de la semántica, ¿no?, de los valores. Justamente esto nos permite que tanto el método equals como el operador de comparación, que es 2 veces igual, también esté sobrecargado para trabajar con records. Records also automatically implement the Equatable of T interface. Y records también implementan automáticamente el Equatable of T, la interfaz, ¿no?, de comparación que utilizamos, por ejemplo, en link y esas cosas. Así que... And it also, of course, implements a value-based get hash code. Y obviamente también implementa el método base de objeto get hash code, ¿no?, el que obtiene el código hash de un objeto. And these are all very useful to answer the question, when would you like to use a record? Well, when you want these to treat these as values to see whether they're equals based on what's inside and not whether they happen to be, you know, the same object that was created at a certain time. That's when you want to use records. Ok, eso nos ayuda a responder mejor la pregunta. Cuando tú quieres tratar justamente los objetos por sus valores, compararlos, por ejemplo, si son los mismos basado en lo que está dentro del objeto y no si es el mismo objeto que tú creaste hace un momento. And people who have tried to implement this kind of value equality manually, they have a lot of problems. It's not very hard to write, but it's very easy to make a little mistake, especially as the code evolves. Ok, y mucha gente ha tratado de implementar esta infraestructura base, ¿no?, como records para tratar a las clases como valores, y no es muy complicado, pero es muy fácil cometer algún error pequeño a medida que el código base empieza a crecer. But these value-based implementation also shows some of the dangers of records. Pero, de hecho, estas implementaciones propias de los usuarios también nos muestran algunos de los peligros de usar records. And these are both reasons why you should keep your records immutable. Y esas son algunas de las razones por las que tú, la mayoría de las veces, quieres mantener tus records inmutables. So one reason is the get hash code is value-based. And so if the values change, then the hash code changes. And if you stick your objects into hash tables, they will disappear. You will never be able to find them again because they're not stored under the hash that was originally computed. Por ejemplo, el método getHashCode, que te da un valor numérico en base al contenido del objeto, cambia si el contenido del objeto cambia. Entonces, si tú colocas un objeto dentro de un hash table y el objeto cambia, obviamente ese hash code ha cambiado y ya nunca lo vas a volver a encontrar porque justamente es diferente al que usaste para almacenarlo. And the other reason is that the equality implementation is recursive. If everything inside of the record is also a record, it will call all the way down. And so that might be a performance issue. Ok, entonces esto significa que la implementación para verificar si son iguales es recursiva, lo que significa que cuando empezamos a comparar, si uno de los miembros dentro de un record es también un record, eso va a empezar a comparar recursivamente. Y si dentro, y esto podría llevarnos a algún problema de performance.
But also, if you have cycles in your object structure of records, then you will actually run out of stack. You will the equals implementation won't stop. But if you have immutable records, it's very hard to build cycles. So that's another reason they should be immutable. De hecho, si tú tienes ciclos, ¿no?, dentro de tu estructura de objetos utilizando records, el método, ¿no?, que verifica si son iguales nunca va a terminar porque va a saltar de un objeto al otro y luego dentro del mismo va a continuar. Te vas a quedar sin espacio en tu stack. Entonces, de hecho, esta es alguna de las razones por la cual preferimos que la mayoría de los records sean inmutables. And another place where you have that same problem is with the toString implementation, right? So if you are calling toString and it writes that nice this nice structure here, that is also going to go recursive and take maybe a little more time and certainly be able to go around in cycles forever. Okay, y de hecho, si analizamos la implementación de tu string, ¿no?, y con un record que no sea inmutable, podríamos tener ciclos, ¿no? Entonces, el método toString empezaría a dar vueltas y vueltas y vueltas y nunca terminar. So, the answer, coming back to the question, the answer is use records if you want to describe immutable data structures that you want them to behave like values, and you want to have the value semantics of equality and of non-destructive mutation. Ok, entonces, volviendo a la pregunta, debemos utilizar records cuando queremos crear estructuras de datos basadas en valores, o cuando queremos crear estructuras de datos inmutables, o queremos implementar el patrón de non-destructive mutation. So let's see, there are many more questions, I think. Yeah, let me see. Okay, the first one. Do you think that we need to use these new characteristics of C# right away, or we need to wait for a more like LTS version of the language? No, you don't have to wait. You can, the LTS doesn't mean anything for the language. When the language ships, the language ships. You should feel safe and free to use C#9 right now. Ok, no tienen por qué esperar. En el momento en el que el lenguaje ya fue lanzado, siéntanse seguros de utilizarlo, así que siéntanse seguros de utilizar C#9 ahora mismo. I happen to know of, I think, 2 bugs that we made that will be fixed in the next update, but I'm not going to tell you what they are. De hecho, sabemos de 2 bugs que se encuentran actualmente en la versión y que van a ser corregidos en la próxima versión, pero no nos va a decir cuáles son. But they're not big ones that you're likely to run into. Okay, with records, we're trying to avoid duplicate code? Yes, it's more like trying to avoid boilerplate code, because you end up writing almost the same. It's not exactly duplicate code, but all the equality implementation or the copy implementation or the toString implementation, you do the same, almost the same thing again and again and again and again. Okay. No directamente código duplicado, pero sí el código inicial que tenemos que escribir para empezar a trabajar con este tipo de objetos por valor, ¿no? Por ejemplo, sobreescribir la comparación de igualdad, sobreescribir el método getHashCode y cosas así. Yeah, so you avoid repetitive code. And you avoid code that you have to remember to update every time you change the structure of the class. Y evitas tener que escribir código que tú tienes que modificar cada vez que tú modificas tu clase o tu estructura.
Okay, that's it. It's all the questions by now. Cool. Great. So that's most of what records can do. There's a little bit of syntactic convenience that you can also do with records. So if you do, we showed all this with object initializers, but if you do want to have constructors with parameters, then records can help you do that more concisely. Esto es casi todo lo que puedes hacer con records, pero aún hay algunas conveniencias de sintaxis que tú puedes tener. Por ejemplo, si tú quieres tener un constructor, con records te permite hacerlo mucho más resumido. So on a record, you can, of course, write a constructor in a record as you can in other classes, because you can do everything in records that you can do in other classes. Por ejemplo, en records tú puedes tener constructores, porque en clases puedes tener constructores, y con records puedes hacer todo lo que tú podrías hacer usando clases. And so on. I can't type. But on records, we actually let you do this in a simpler way. You can declare constructor parameters directly on the class name itself. Con records lo podemos hacer de una forma mucho más simple. Podemos declarar parámetros del constructor directamente en el nombre de la clase. And when you do, you can use these parameters inside of the class here, like this. Y cuando los usas, puedes usar estos parámetros directamente dentro, ¿no?, del código de record. But we think that when you have constructor parameters to a record, it's very likely that you also would like to have a property that is an init property that's public and that is initialized from the parameter. Pero nosotros sabemos que si tú tienes esos parámetros en el constructor, es muy probable que tú quieras tener una propiedad pública con un init dentro de tu clase. So if you don't have a property called first name, we will write it for you. Así que si tú no tienes una propiedad llamada first name, por ejemplo, en este caso, nosotros la podemos escribir por ti. So you can write the same record like this. Así que puedes escribir exactamente el mismo record, simplemente así. And actually, we let you do this. De hecho, así. And so, of course, you'll then want to take parameters to derived classes as well. De hecho, igual que en clases, puedes tener la necesidad de llevar, ¿no?, los parámetros del constructor a las clases que derivan de. And when you do that, you can pass arguments to the base constructor by putting them after the base class. Y cuando sucede eso, tú puedes pasar los parámetros a la clase base de forma muy parecida a lo que hacemos, ¿no?, con clases regulares. And this little green squiggle reminds you, you're not actually using this parameter for anything. So you can either use it, again, remember to use it to initialize your own property if you want to write it yourself, or you can just not declare the property and use the one the compiler generates. Ok, y esa pequeña línea verde nos recordaba que tú no estabas utilizando ese parámetro, ok, pueden ver, no lo estás usando, así que puedes o escribir el código de inicialización tú mismo, o simplemente eliminar la propiedad y escribir tu record así. Cool. So we sometimes call this syntax primary constructors. Any questions that came up on that? Yeah. In terms of efficiency, you could say that these records are more lighter for the compiler? More labor for the compiler? Yeah, more lighter, more... easier? Yeah. Oh, for the compiler.
Or it's the same that a regular class? It's not much difference for the compiler work involved. Okay. In terms of performance? In terms of compiler performance, if that's the question. Yeah. That's the performance implications on the user at runtime we already talked about. Okay. Okay. En términos desde el punto de vista del compilador, sí es más sencillo para el compilador trabajar con records. Y desde el punto de vista del usuario, que es el que más nos interesa a nosotros como desarrolladores, sí es mucho más, digamos, eficiente, pero tengan en consideración las cosas que ya se mencionaron antes. ¿Okay? Okay. I think there's a question. There's another question there? Yeah, kind of follow up. Records doesn't limit legibility of the code that be easier to read? I don't think so, but yeah, go ahead. I think that if you understand what they do, it's easier to read because there's less code. Yeah. But it's important that you know what they do. Of course, yes, you pay a price of having to understand more of the language, and you get a reward in having to read through less code to understand what the object does. Yeah, because if you never seen that syntax before, it's like, I don't know what it's doing. But if you know, it's much more less code to write. Okay. Right. Sí, es decir, si tú sabes lo que estás haciendo, obviamente que es mucho más fácil de leer porque es mucho menos código que escribir. Pero sí pagas un precio de tener que entender más el lenguaje, es decir, aprender más de cómo funciona la sintaxis de C#, pero en recompensa tienes una sintaxis mucho más fácil de leer porque es mucho menos código. So in a way, this is back to the trade-off that we talked about in the beginning, where we make the language more complicated to make the code less complicated, but that does make the language harder to learn. Ok, esto es bastante relacionado a lo que hablamos al inicio, entre hacer el lenguaje más complicado para que el código sea más simple, ¿ok? Lo que lo hace más difícil de aprender, sí. We do think about new language learners, but we probably think of C# as a language for more tuned to professionals. Ok, nosotros también pensamos en aquellos que van a aprender este lenguaje para los que recién están aprendiendo C#, pero nos enfocamos también mucho más y pensamos en C# como un lenguaje más para profesionales. Of course, we would like to be good at both things, but sometimes when faced with a choice, we will give you the better tool, even though it's an extra tool in the toolbox that you have to know about. Nos encantaría estar, ¿no?, bien en ambos lados, pero si nos toca elegir, muchas veces preferimos darte más herramientas en tu toolbox, en tu caja de herramientas, tener más herramientas a disposición de las que puedes necesitar, aunque eso lo vuelva un poco más complicado. Cool. So I think we reached the end of the questions on records. Yeah, we can go ahead. Great. So we're getting close, actually, to the end of what I have to say about C#9. I have a few more things I can show briefly, but after that, we can talk maybe a little about some of the things we think about beyond C#9. Ok, good. Muy bien, estamos llegando casi al final de lo que hay que decir acerca de C#9. Aún hay un par de cosas que nos va a mostrar. Luego de eso vamos a hablar de lo que va a suceder más allá de C#9. So, here we are.
Excuse me. So there are a few more things that there are actually many features in C# 9, but I'm not going to show all of them. There are two more that I want to show today. Ok, hay muchas más características, de hecho, en C# 9, pero no vamos a hacer absolutamente todas. Pero hay, de hecho, dos que nos quiere mostrar ahora. One is what we call target type new. So when you have a new expression and you already know from context the type, you can omit the type and we will take the type that you are being assigned to or passed to. Ok, por ejemplo, target type new, cuando tú sabes de antemano el tipo que quieres crear, puedes omitir tener que repetir el nombre del tipo al momento de crear, al momento de hacer, ¿no?, un new. So you might say, well, this is not, I'm not saving a lot of typing here. What is this? But think about big types that are generic, and think about when you are, for instance, creating a whole list of objects from scratch. Then you really start to get some simplification from this. Ok, tú podrías pensar que no es que haya ahorrado mucho de escribir, pero si empezamos a pensar más allá, por ejemplo, con tipos genéricos, grandes o listas, van a ver que empezamos a ganar, ¿no?, bastante espacio ahí. So let's see, any questions on that? Nope. Nope. Another feature is covariant returns. And this is where we get back to features that rely on a new version of the runtime. Ok, y por ejemplo tenemos este retorno covariante, que es una característica que, otra vez, depende, en este caso sí, del runtime. So it might be worth here talking a little bit about the change from .NET Framework to .NET Core and what it does for language design. Ok, así que no estaría mal escuchar un poco acerca de .NET, del framework de .NET y de .NET Core y cómo esto afecta el diseño del lenguaje C#. In the old days with .NET Framework, the runtime was a Windows component, and it was very hard to make sure that target customers had a new version. Los días, ¿no?, en el pasado, el runtime de .NET era un componente en Windows y era muy difícil saber si nuestros clientes estaban usando la versión más actual, digamos, de .NET. So we couldn't really change the runtime to implement new language features. We had to do all the work in the compiler so that the output could run on any runtime. Entonces, no podíamos hacer cambios al runtime de .NET. Entonces, si queríamos implementar nuevas características en el lenguaje, teníamos que hacerlo en el compilador, de tal forma que al final se traduzca en código que pudiera funcionar en el runtime antiguo. The only big exception was generics, which we implemented in the runtime, but that was very early when we could still change things. La única excepción a eso fue genéricos, ¿no?, los generics que implementamos a nivel del framework, pero eso fue hace mucho, cuando aún podíamos hacer esos cambios. So in those days, there were many features that we didn't do because we couldn't change the runtime, and there were features that we implemented in a suboptimal way because we couldn't do it the right way by changing the runtime. Okay. De hecho, en esos días había muchos cambios que queríamos implementar, pero que no podíamos porque implicaban un cambio en el runtime. Y algunos otros fueron implementados no de la mejor manera, porque hacerlo correctamente implicaba cambiar el runtime. So an example of that, I think, is async, which is a very, very complicated feature in the compiler that I think would have been better if we had supported it directly in the runtime. Un ejemplo de esto es async, ¿no?,
que es una característica muy complicada desde el punto de vista del compilador, que podría haber sido mucho mejor si lo implementábamos con el soporte directamente en el runtime. So now that we have .NET Core, and the new versions of .NET are based on .NET Core, we can much more easily require new runtimes and distribute them when people need to run the code. Y ahora que tenemos .NET Core y .NET, la última versión, va a estar basada en .NET Core, es mucho más fácil para nosotros darle a las personas una nueva versión del runtime cuando lo necesitan. So every version of C# has one or two features now that actually causes the runtime to change, and this is one of them. De hecho, cada versión de C# tiene una o dos características que necesitan y causan que hayan cambios en el runtime. Y de hecho, esta es una de esas. So that finally brings us to the actual feature, which is that when you override a method or other member, you can give it a more specialized return type. Ok, esto finalmente nos lleva hacia la característica que queríamos mostrar, que en este caso, cuando sobreescribimos un método, tenemos la posibilidad de darle un tipo más específico. This was simply disallowed in the runtime before, and now it's allowed and it works. Esto simplemente estaba deshabilitado en el compilador, en el runtime, perdón, y ahora simplemente está habilitado y funciona. But of course, it means that if you use this feature, you cannot target an older runtime when you compile. Pero obviamente eso significa que si tú usas esta característica, no puedes hacer target a una versión antigua de .NET y utilizarla. So if you use Visual Studio, it will not let you target newer versions of C# to older versions of .NET through the drop-down menus. De hecho, si tú utilizas Visual Studio no te va a permitir utilizar nuevas versiones de C# en proyectos que hagan target a antiguas versiones de .NET Framework. But if you want to do it anyway, you can just modify the project file manually, and you'll still get good error messages if you accidentally use something that's not supported by the runtime you target. Pero, de hecho, si tú quieres hacerlo y manualmente modificas el archivo de proyectos, el ccproj, tú vas a, aún así, obtener un mensaje de error amigable que te va a decir por qué no puedes usarlo. We just don't want to promise that this works. So we say that this is not supported, but if you know what you're doing, we're not going to try to stop you. Nosotros no queremos prometerte que va a funcionar, así que si no está soportado te diremos que no funciona, pero si tú sabes lo que estás haciendo, no vamos a detenerte. So that is what I had to say about C# 9. I want to see if there are any more questions before we go into la futura. Ok, eso es lo que tiene que decirnos y contarnos acerca de C# 9. Así que si tienen alguna pregunta, el momento de escribirla en español o en inglés es ahora, antes de que nos enfoquemos en lo que viene, en el futuro. Looks quiet. Let's go. Yeah. Yeah, people get shy sometimes. Oh, we got lots of questions. Yeah, that was good. So, here's a great question. Yeah. Do you want to translate? Yeah. C# 9 está cubriendo algunas de las características de F#. ¿Podemos pensar que esta cobertura va a ser mucho más grande en el futuro? Sí y no. As you can see, we have, over the years, taken many features from functional programming into C#.
And we will continue to do so because many of those features are actually better in a cloud and devices kind of world. Yeah. Ok. Sí, de hecho sí, porque muchas de esas características que vemos en F#, los lenguajes funcionales, funcionan bastante mejor si los pensamos en un entorno, por ejemplo, cloud, ¿no? But C# started as an object-oriented language, and we are not going to try to make it completely a functional language. It will never, if you want to program in a really deeply functional style, you will always be much better off in F#. Ok, pero recuerden que C# es un lenguaje orientado a objetos y no queremos hacer que C# sea completamente un lenguaje funcional. Así que si ustedes quieren programar con un estilo más funcional, siempre van a estar mejor yendo con F#. But then don't come crying if object-oriented programming just became harder. Pero luego no vengan a quejarse de que la programación orientada a objetos se vuelva más difícil. So we put the focus on different ends of the spectrum. But nowadays, C# has many functional features. F# has many object-oriented features. Many new languages are somewhere in the spectrum between the two. Ok, y nosotros tenemos la vista puesta en diferentes partes del espectro. De hecho, F# tiene algunas características de, ¿no?, lenguaje orientado a objetos, y C# tiene algunas características del lenguaje funcional. Y de hecho, nuevos lenguajes también se ubican en alguna parte en medio de estos dos dentro del espectro. When I was a young little programmer, we all thought that object-oriented programming and functional programming were deeply different. They were like oil and water, and you could never mix them. But I think one of the biggest evolutions of programming languages over the last 2 or 3 decades has been that we have found successful ways of blending the two better. Ok, cuando yo era un joven programador, pensaba que la programación orientada a objetos y la programación funcional eran muy diferentes, como el agua y el aceite. Pero muchas de las mejoras en los lenguajes modernos vienen de poder unirlas correctamente. It's sort of like we use a lot of emulsifier. Es como si usáramos, ¿no?, un emulsificante. So, a very good question. Let me start breaking down. Well, essentially, there are 3 things that I want to talk about that we are discussing for the future of C#. There's more, but these are the 3 that I want to talk about today. Ok, hay 3 cosas principalmente de las que quiero hablar acerca del futuro de C#. De hecho, hay más, pero estas son las 3 de las cuales quiero hablar. Before I start, I should maybe, since we have time, I can say these, I can put these extra things in. We're thinking that there'll probably be a new version of C# every year from now on. Yeah. Ok. Dado que tenemos algo de tiempo, siempre agregando algunas cosas adicionales, estamos pensando en que tendríamos una versión de C# nueva cada año. It's not a promise, but it's how we think about it right now. Ok, no es una promesa, pero es como estamos pensando que serán las cosas. So that means that when we add a big new set of features, we will tend to do it gradually over multiple releases. Ok, eso significa que cuando queramos introducir un conjunto de cambios, vamos a hacerlo de forma gradual. Ok. And so we think that what I showed you about records, initialization, immutability, that's just the start. And there will be more features. There are certainly more features we're thinking about here to complete the picture. Okay. De hecho, lo que nos mostró acerca de records, inmutabilidad, es solamente el inicio. Hay muchas más cosas que queremos implementar y que van a completar, ¿no?, la visión general, pero que van a venir luego. Oh, there's a question.
Should we take it now? Yeah, I think that before starting with this, it's a bad practice to make my code like functional when I'm working with object-oriented programming paradigm, like make my C# code more like functional. No, I think that you should do what makes sense for the scenario. But I think that object-oriented and functional programming often combine well, even in the specific scenario. Ok, depende mucho del escenario en particular y deben hacer lo que es correcto para el escenario en que están trabajando, pero en general mezclar código funcional y orientado a objetos generalmente funciona bien. For instance, if you look at records and immutable objects, that's a very functional thing, but in C#, because they have inheritance and they work well under inheritance, you can build a rich object model even if it's immutable, and you can use the best of both worlds. Ok, de hecho, si ven records, está implementado en C#, es algo muy de estilo funcional, pero mezclando las características de C# como lenguaje orientado a objetos, pueden tener herencia y tener un árbol, una jerarquía de objetos muy grande y aún así ser inmutable, ¿no? You can also imagine having an object model with virtual methods. Even records can have virtual methods. They're classes. You can have a rich object model with virtual methods, and you can still use pattern matching to also do things on the outside sometimes. So you can combine the two, if you will. Okay. Pueden imaginarse, por ejemplo, records con métodos virtuales, que es muy de programación orientada a objetos, y se puede porque records soporta lo mismo que soportan las clases, y van a ver que aún así podemos utilizar, por ejemplo, pattern matching, que es más estilo funcional, pero todas estas cosas se mezclan bastante bien. One of my favorite patterns is to, if I am using somebody else's type, I can write an extension method that uses pattern matching, right? So it can do things per derived type, per different shape of the object, and you can call it on the object itself as if it was a virtual method, but I added it on the side. Ok, de hecho, mi patrón favorito es crear un método de extensión utilizando pattern matching cada vez que utilizo un tipo que no es mío, de tal forma que puedo escribir código que maneja cada uno de estos tipos, pero utilizando justamente esa sintaxis de switch, y puedo manejarlo fuera, ¿no?, del objeto en sí. Y para el objeto como tal, es como si fuese un método propio, ¿no?, porque es un método de extensión. So one of the big challenges of adding functional features to an object-oriented language is to do it in a way that the features can mix seamlessly, instead of having two languages in one, and you have to choose, like Luis Felipe is suggesting, you have to sort of choose, should I be object-oriented or should it be functional? No, you can mix whenever it makes sense. Okay. De hecho, la idea es que podamos mezclar estas dos cosas y funcionen bien juntas. De hecho, no queremos que haya como dos lenguajes dentro de uno solo y tengas que escoger entre uno y el otro, sino que ambos puedan funcionar bien juntos. Cool. And Paul has a question? Non-related, but if you like to answer, that's okay. Sure. He's asking about the RDLC reports, if anytime they will be available in .NET Core, because it's not present anymore. I don't know what it is. Yeah, it's an old reporting technology that was available in Visual Studio, and it's not available anymore in .NET Core. I'm sorry. If it's not there now, then chances are it won't be. There are a few things that we decided not to carry over, and I don't have the details of this one, but that is the case. Some technologies were not
moved along to .NET Core. Ok, si no está en .NET Core ahora, es muy probable que no lo esté, porque de hecho hemos decidido no tratar de cargar con todas las cosas, y algunas cosas las hemos dejado de lado. De hecho, no pertenece directamente al equipo que trabaja con estas cosas, pero probablemente no esté disponible. In some cases, we have seen community efforts to pick up things that Microsoft didn't do the work to move over. I think WCF is an example of that. Yeah. De hecho, en algunos casos hemos visto algunos esfuerzos de la comunidad para traer de vuelta algunas características. Por ejemplo, es el caso de WCF. Okay, let's see what's in store for C#10 and beyond. Ok, veamos qué hay más allá de C#9. Paul, lo siento. So one thing we have been thinking about is that when I showed you that when you use primary constructors, you can get a very short record, but only when you use the constructor at the end of the class name. Ok, hemos visto, por ejemplo, que con records podemos utilizar esa sintaxis súper resumida solo cuando lo hacemos como parte de los parámetros del constructor. So maybe there should be an abbreviation for these init-only public properties also when you don't use constructors. Así que tal vez debería haber una forma de abreviar este código cuando no utilices un constructor con parámetros. So we talked about maybe having this syntax that is a very short way that you can even, fit it on one line to have your type, just like with the constructors. Así que estamos pensando en esta sintaxis, que sería una forma súper resumida de poder tener exactamente la misma declaración. Y de hecho podríamos hacer que la declaración de tu tipo alcance dentro de una sola línea. And so this would still give you public init-only auto properties like before, but compiler generated. Y esto nos daría exactamente lo mismo, public init, propiedades, public init, pero generadas por el compilador. So that's something we're thinking about. Another thing is, it's a little more complicated. It's the idea that sometimes you have factory methods that are there to help create a new object. Sometimes static create factories, sometimes virtual factories like this one. Esta otra característica en la que estamos pensando es de hecho una más complicada, pero en ciertos casos vemos que tenemos estos tipos de métodos, factorías, que lo que hacen, o como los programamos, es para ayudarnos a crear objetos, ¿no? Por ejemplo, un método estático que nos permite crear un objeto, o incluso un método virtual que nos permite crear un tipo específico. So, what if you could mark those methods, say they are factory methods, and they promise to create a new object, but then in return, you could call them and use object initializers on the return value. Ok, ¿y qué pasaría si marcamos estos métodos como factorías o factory methods y prometemos que van a devolvernos una nueva instancia, pero así podemos utilizar la sintaxis de inicialización de objetos para poder, ¿no?, completar las demás propiedades? So the compiler could even check that the body of the method returns a new object or calls another factory. Y de hecho, el compilador puede fácilmente verificar si ese método devuelve un nuevo objeto o si llama a otra factoría. Another thing that's a problem when you use object initializers is that
the constructor runs first. So there's not really a good place to check that your object is in a good state when you're done initializing. De hecho, otro de los problemas que existen es, dado que con los initializers y las init properties, el constructor se ejecuta primero, no hay realmente un lugar correcto donde colocar una verificación para saber si el estado de nuestro objeto está finalmente correcto. But we could add a thing for that. We could add a feature, maybe it looks like this, where in the class you given a final initializer that is some code that runs at the end here, where the end curly sits in the object initializer. When an object is done being created, we run this to check or finish the object. ¿Ok? Y lo que se nos ocurre es crear algo parecido a esto, como pueden ver, un bloque init que se ejecutaría justo después de que terminas de inicializar tu objeto. Como pueden ver, después del constructor y después de la inicialización, justo donde ven esa llave resaltada en verde, ¿ok? Y ahí podrías verificar. So that again is a thing that we're thinking about, and that would not just benefit records or init-only properties, but it would benefit all classes that rely on object initializers for creation. Y de hecho, es una característica en la que estamos pensando y que no solo beneficiaría a records y a aquellos que utilicen init properties, sino que también podría aplicar a clases que también dependen o utilizan, ¿no?, la inicialización de objetos, esta sintaxis que nosotros vemos aquí. You saw the primary constructors on records. And we think that primary constructors could be a great feature for all classes and structs, but in a more limited version. Ok, de hecho ya vimos los constructores primarios con records, pero pensamos que también podrían ser útiles con clases, pero tal vez en una versión más limitada. The limitation is that in a normal class, we don't think that you always want to create a new member for each constructor parameter. So we would not generate new members for you from the constructor parameters. But it would still be a short way of declaring a constructor and using its parameters. Ok, la principal diferencia es que con clases no estamos seguros que tú quieras que creemos un miembro público para cada parámetro de tu constructor. Entonces, probablemente tendrás que implementarlo y asignarlo tú mismo, pero puedes utilizar estos valores dentro de la clase. So, yeah, if you think some of that is good, and definitely let us know. Another thing we actually tried to do in C#9, but we didn't finish in time, is it's more related to our work on nullable reference types. Ok, otra característica que queremos implementar, pero que no llegamos a tiempo para poder lanzarla, es la verificación de parámetros nulos. So, what do you think is the most most popular exception that is thrown in source code? The classic null reference exception. Exactly, a null parameter exception. A parameter null exception, I think it's called. Ok, ¿cuál creen que es la excepción más común que se lanza en el código fuente? Y sí, es como se imaginan, la excepción por referencia nula, o null reference exception, o argument null reference, o argument null exception. Many times, the only, or the first couple of lines of code in a method or a constructor is checking for null and throwing exceptions. Muchas veces, unas cuantas líneas de código, ya sea en un método o en un constructor, verifican si los parámetros son nulos y lanzan una excepción. So, what if we could say that this non-nullable
reference type parameter, we can put some new syntax on it to simply say, please compiler, generate the code to check that it's not null or throw a new argument null exception. ¿Qué pasaría si podríamos decirle al compilador, ¿sabes qué? Incluye el código para verificar si este parámetro es nulo y si es el caso, lanzar una excepción? This is sort of more declarative, easier to read, and again, it would save you many lines of code. Esto sería, otra vez, mucho más declarativo, mucho más fácil de escribir, mucho más fácil de leer, y nos ahorraría varias líneas de código. One more thing about records is that they, in many ways, records are like structs. They have value equality and they have the ability to copy themselves. Ok, algo más sobre records. En cierta forma son similares a las estructuras, son objetos por valor y nos permiten copiar sus valores, ¿no? Al crear diferentes instancias. So that's why we didn't make struct records to begin with. But we think there are some of the extra things with records that would still be useful on structs also. Es por esa razón que no hicimos de primera mano una especie de record que sea un struct, pero pensamos que sería muy útil que ciertos escenarios que habilitan el usar records apliquen para estructuras también. For instance, it's very nice to have the equal operator implemented and to implement the IEquatable of T interface. Por ejemplo, es muy cool tener la implementación ya de verificar la igualdad o la implementación de la interfaz para verificar la igualdad también que se utiliza, ¿no?, en otros códigos. Y eso es algo que nos da records. And I would really like to do that with all structs, but that would break a lot of code. So we can't do that. We have to make you ask for it. Probably not say struct record, but record struct, I think is how we would say. Y nos gustaría hacer eso con todas las estructuras, pero eso rompería un montón de código. Así que tenemos que hacer que ustedes pidan esa característica. Probablemente no sea struct record, pero probablemente podría ser record struct. All right, so that's the end of the part where we talk about the next steps of records and initialization and those things. Ok, ese es el final, hablando acerca de las siguientes cosas sobre records y initializers. So now I want to talk about some features that are they're bigger and open more new ground, and they certainly need work in the runtime. Ok, así que aquí vemos algunas características que son mucho más abiertas, que nos va a dar, ¿no?, mucho mayor piso sobre el que trabajar, pero que obviamente requieren mucho más trabajo para implementarse y cambios en el runtime. So these are probably not C# 10 features, and they're a little more speculative, but they are features that we're actively working on designing and trying to find the right version of. Ok, así que probablemente nada de esto sea C# 10. Esto es más especulativo, pero sí son cosas en las que están trabajando arduamente, diseñando el spec de cómo sería, ¿no?, en términos de lenguaje y cómo implementarlo. So the first one I want to talk about is static members in interfaces. Así que la primera cosa de la que quiero hablarles es miembros estáticos en interfaces. So there are many uses for this, but probably the one that will be the most popular and useful is to finally allow numeric abstraction in C#. Hay muchos casos donde podríamos aplicar esto, pero probablemente el lugar donde es
más fácil de entender que podría aplicarse es en permitir que C# finalmente sea agnóstico, que podamos abstraernos acerca de los números. So, for instance, let's say that I want to abstract over types that have a plus operator and they have a neutral element for that plus operator. Por ejemplo, imaginemos que quiero abstraerme acerca de un tipo que tenga el operador de suma y que tenga un operador o un valor neutral. Then, if I was able to specify static members in an interface to require static members, then I could write it like this, where I require a static property for the neutral element, and I require a plus operator for the operator. Por ejemplo, si quiero hacer esto, podría hacerlo de esta manera. Solicitar en la interfaz un método estático, el operador de suma, como pueden ver ahí, y un miembro estático que representa ese elemento neutral, o como más probablemente nosotros nos podemos imaginarlo, el 0. So how could I use this interface? Well, I could implement it on some of the built-in types, for instance, just the ordinary int type. Y de hecho, ¿cómo podríamos usar esta interfaz? Muy simple. Podríamos implementarlo en alguno de los tipos que ya existen, por ejemplo, la estructura, ¿no? El entero, el int32, implementarlo la interfaz mencionada arriba con esa implementación y funcionaría. Int already has a plus operator, so that would automatically implement it, but it doesn't have a 0 operator yet, so we could either give it a public one or we could implement the interface member explicitly with imonoid.0 or something. Ok. int32 ya tiene, obviamente, el operador de adición, de suma, ya lo tiene implementado, así que no se requiere, pero no tiene un miembro llamado 0 que representa el elemento neutral, así que podemos implementarlo o incluso implementarlo explícitamente como se implementa cualquier otra interfaz, imonoid.0, por ejemplo. Now, how can you use this abstraction? Well, the places you would use it is where you are using generics. You can use the interface as a type parameter constraint. Ok, ¿cómo podemos utilizar esto? Podemos utilizarlo, por ejemplo, en este caso donde utilizamos genéricos, de tal forma que podemos utilizar un tipo genérico que tiene estos miembros que incluye un operador, por ejemplo, de adición. So now I know that T is a type that has a static property 0 and it has a plus operator. So I can use those in this generic method. Así que de esta manera yo ya sé de antemano que nuestro placeholder, ¿no? Nuestro tipo T, tiene implementado un miembro neutral 0 y también el operador de adición, así que puedo utilizarlo directamente. So now I can create an array of integers and I can infer the type int as the type argument, and I can call @all and have this generic method apply its numeric operators to my ints. Así que de esta manera puedo hacer este llamado y usar el método @all y pasarle este arreglo, por ejemplo, de enteros y realizar la suma. So if we add this feature, we would also probably add a library of numeric interfaces to the BCL, and people can then write their own generic algorithms, and they can also write their own types that implement these interfaces and therefore fit into the algorithms. Ok, y si implementáramos esto, probablemente incluiríamos en la Base Class Library, en la librería base, ¿no? de tipos de .NET, una librería de numéricos que permita a las personas poder escribir sus propios algoritmos, ¿no? sobre números, y así en un punto ellos puedan, ¿no? converger en uno solo. So that's one feature that we're thinking about. Another one is what we are calling roles. And that is even more speculative. That is even more different from anything that exists in other languages.
Ok, y ahora hablamos de roles, que es incluso más especulativo, es muy diferente a cualquier otra cosa que hemos visto antes. So here's a scenario where you have a dictionary-like type that you use to represent data that comes to you over the wire, for instance. Aquí tenemos, por ejemplo, un escenario donde tenemos una clase que representa datos que se pueden mandar, ¿no?, a través de la red, por ejemplo. So it's essentially untyped. It has an indexer, so you can get values, and it has methods that let you try to get the values as a certain type, like a string or an enumerable, a collection. Y pueden ver que está bastante desacoplado de un tipo. Ven que tiene un indexer para poder obtener, por ejemplo, partes del objeto, e incluso algunos métodos que te permiten obtener el objeto como un tipo específico, por ejemplo, como un string o como un enumerable. So you've probably seen different types like this in various data reader writer libraries. De hecho, probablemente ustedes hayan visto métodos muy parecidos en alguna librería que sea, ¿no?, para leer datos, por ejemplo, o serializar datos. And so they're fairly annoying to use because you have no type difference between the different kinds of things, and you have to use these ugly things to get the actual data out of the dictionary values. Okay. Y es muy molesto utilizar porque, como pueden ver, no hay tipos para cada cosa, digamos, para cada miembro diferente dentro de ese objeto de datos, y tienen que estar utilizando esos métodos para poder, ¿no?, obtener el tipo correcto. So what if you could specify roles that are essentially like wrapper types, or they are like a special pair of glasses that you put on to look at the existing data objects with more type information? Ok, ¿qué tal si qué pasaría si pudiéramos crear esta especie de roles que serían como unos lentes que nos ponemos para ver un objeto completamente genérico como nuestro data object, más orientado a un tipo específico? So it's a little like a derived type, but you never create a customer object. They're just data objects, and you choose to look at them as a customer. ¿Ok? Se parece a una clase que deriva de la clase DataObject, pero no es así en ese sentido, porque tú nunca vas a crear instancias, ¿no?, tipo customer, sino que vas a crear o vas a obtener objetos de tipo DataObject, pero los vas a tratar como customers, por ejemplo. Now, if we'll go back to our example from before, we can start using that and see the improvements. First, maybe the customers come back, we can actually look at them as customers. Ok, volviendo al ejemplo, podemos mirar y ver qué mejoras podríamos hacer utilizando esta implementación. Para comenzar, cuando cargamos nuestros clientes, podemos verlos realmente como clientes. So now when we go to the customer object here, because we said it's a customer, it now has a strongly typed name property that we can use. Y volviendo al punto en donde, por ejemplo, accedemos al nombre, ahora que le dijimos que es un cliente, un customer, podemos acceder a estos miembros fuertemente tipados. So roles are essentially a way that you can take an object and view it with a stronger type view. Roles son una forma de ver estos objetos, pero verlos con como si los viéramos a través de unos lentes fuertemente tipados. Now, this is a little like something we already have in C# today. It's a little like extension methods. Okay, esto es algo parecido a lo que ya tenemos en C#, que son los métodos de extensión. But extension methods, you don't just look at one object and see it as having extra methods.
you take every object of a type and it has extra methods. Pero con los métodos de extensión no ves tú un objeto y obtienes un método de extensión, sino que ves este objeto con todos los demás métodos de extensión que este data object, por ejemplo, podría tener. So we could also make extensions that do that provide a new perspective on all the data objects. If we wanted them all to be customers, we could declare it as an extension and then declare not just extension methods, but extension properties and indexers and operators and everything you like. Extension, Okay. everything. Y creando esta clase de extensión, podríamos ver nuestro data object como un tipo completamente diferente. Y no solo crear un método de extensión, sino crear dentro de esta extensión propiedades, indexers, métodos, mucho más. So to summarize, we would have roles that let you put a perspective on a single object, and we would have extensions that let you put a perspective on all objects of a given type. Ok, entonces para resumir, tendríamos roles que nos permiten ver a un objeto desde una perspectiva de un tipo en particular y tendríamos extensiones que nos permiten no solamente agregar más cosas, sino poder implementar diferentes miembros y métodos para todos los objetos de ese tipo. But maybe we could go more crazy. Pero tal vez podríamos volvernos mucho más locos. Más locos. Maybe you could also use them to implement more interfaces. So maybe we could say that when I look at my data object as an order, I also implement that, also makes it implement another interface. Y podríamos volverlos mucho más locos y, por ejemplo, agregar esto a crear más extensiones, haciendo que cuando agreguemos estas extensiones, por ejemplo, extension customer, lo haga implementar también la interfaz iPerson. So if we take that back to the static members and interfaces we talked about before, maybe... Oh, go ahead. Y si volvemos al punto en donde veíamos estos miembros estáticos en interfaces, maybe the iMonoid type doesn't have to be in the BCL, and maybe the int32 struct doesn't have to implement the interface itself. Viendo esto, probablemente el tipo int32 no tendría por qué implementar la interfaz iMonoID, sino que podría ser una extensión. Yes, I could use, you already got there, maybe I could use an extension, and in my own code, I can define somebody defines the interface. I can say that from me, ints implement this interface. And now, because I say that, I can pass ints to the add-all method that uses the interface. So now I have decoupled the interface, the concrete type, and the code that combines them. Ok, entonces podríamos decir que para mi perspectiva, dado que int32 es una extensión e implementa monoID, entonces para mí este tipo int32 ya implementa los tipos y puedo utilizarlo en ese método estático que recibe un tipo iMonoID y no tendría yo la necesidad de modificar el tipo original int32, sino que puede volverse más una extensión. So this gives them essentially a language-supported way of adapting between unrelated types, concrete types to abstract types, by a third party without them, the original types, even knowing about it. Ok, eso sería más que todo para adaptar tipos genéricos y tipos concretos, pero sin tener que modificarlos directamente, sino más como como un adaptador en la misma forma en la que funcionan los métodos de extensión. So that was my last slide. And we've spent 2 hours together, but I want to
make sure that any other questions you have or comments that we get to those before I log off. Okay, I'm sure that people have tons of things to think about it. And those last things you show us were like really, really crazy. I know. Okay, let me check if there is any questions. Ok, si tienen alguna pregunta, el momento de preguntarle a Mads ahora. Ese es lo último que tenía para mostrarnos. Así que si tienen alguna duda, pregunta de las últimas cosas que se mostraron y que son súper especulativas, no duden en hacerla. Ok, there is a question. You can see it. I don't have Twitch sessions on the .NET channel. Unless Jeff Fritz asked me to, I could maybe have one. I wouldn't mind. I just haven't. Ok, actualmente no tiene ninguna sesión en Twitch, en el canal de .NET, pero si Jeff Fritz lo invita, a él no le importaría participar, de hecho. Do you want to ask the question? Sure. Take the question first. ¿Tú crees que es demasiado backslash para las interfaces por defecto en C# 8? Yeah, that's probably backlash. I think that they are I think that they're a feature that will only gradually become useful as people evolve their interface libraries more slowly. So it's a feature that will only gradually show its worth. It was very useful in a specific scenario of Xamarin exposing APIs from other languages, from Java and from Swift. So it's been immediately useful there, and it made the Xamarin libraries better. But for other people using it, I think it's going to take some time before it starts fitting in. Ok, es una característica, ¿no? La implementación por defecto en interfaces es una característica muy útil en ciertos escenarios, por ejemplo, en Xamarin, en el que te permite exponer código de otros lenguajes como Java y Swift. Ahí es muy útil y hace mucho más sencillas las cosas, pero generalmente las personas no implementan demasiadas librerías de interfaces y seguramente va a llevar algo de tiempo en que las personas adopten esto. All right. Well, can I just say, while you think about your last question, that I think Jesus is an amazing translator. I don't think so, but I did my best. Can you translate that? Ok, sure. Mientras están pensando en sus últimas preguntas, solo quería mencionar que he sido un gran traductor. Realmente no estoy totalmente seguro de ello. Sorry a los que escuchan en español y hayan perdido algunos detalles. Sorry for people who lose some details because of my translations. Sorry about that. I could almost understand them. I think that was great. Mads, there are 2 JetBrains licensed to draw. Do you want to choose the winners by participation, or you prefer other way, make a question? I don't know. How do you usually do it? I'm not sure. Let me ask. There was so many good questions. Yeah. I mean, some people who asked a lot of good questions. 2 people who asked, it's hard. Lots of good ones from Roberto Alfonso. Okay. And, well, Luis Felipe. Okay, got it. So
those were, I think, where most of the questions came from. But, many great questions, so I don't want to make the rest of you feel bad. Ok, ha habido muy buenas preguntas. No quiere hacer sentir al resto muy mal, pero cree que los que más han participado y que probablemente merecen llevarse las licencias son Roberto Alfonso, felicidades, y Luis Felipe también, excelentes preguntas. Un increíble tiempo aquí con nosotros en esta transmisión. Como menciona Yulisa, los ganadores por favor escriban en un comentario su correo, por favor, para que los contacten. With that, it looks like the stream has gone cold. So maybe we should call it a night. Yeah, I think so. Anything you have to, or you want, to say to people before the end? I want to say, first of all, thanks again to the user group for hosting me here, and to the community for all the great questions and comments on the way. It's been fun and interesting for me too. Ok, Mads está despidiéndose. Agradece otra vez al grupo de Perú.net por servir de host para esta transmisión. Ha sido un increíble tiempo con todos ustedes, ha sido muy divertido y de hecho ha sido muy interesante. If you think of questions later, for instance, ask them on Twitter, @Mads Torgersen. Ok, y si ustedes piensan en alguna otra pregunta, luego pueden escribirlo en Twitter a @Mads Torgersen. And other than that, stay safe and have fun coding. Algo más sobre ello, solamente estén seguros y diviértanse programando. Thanks so much, Mads. It was a wonderful presentation and very interesting. Thank you, everyone. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mads, Jesus. Mads, today's talk was really excellent. Thank you very much for your time. We hope to see you here again next time. We'll love to. Okay. Gracias, Jesús, por tu tiempo igualmente. Ha sido una traducción realmente excelente y los chicos la han podido disfrutar. Bueno, que sí. Hasta la próxima y gracias a todos. Ok, bye. Adiós.